Así es que entendiendo que Dios es un Dios bueno y entendiendo que Dios nos llama a vivir en lo mejor de Él, es muy importante que nosotros podamos apreciar cómo opera el reino de Dios para que, sabiendo que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo y que ahora pertenecemos a una ciudadanía celestial, aunque estamos en este mundo, nuestro espíritu es nuevo, somos nuevas criaturas recreados en la justicia y santidad de la verdad, y aunque nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido transformados perfectos hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, sin embargo, tenemos eterna redención. Y Dios quiere que aprendamos a caminar por la fe, actuando correctamente en este tiempo, en este mundo, porque los días son difíciles, la adversidad es grande y el día es malo, pero Dios nos enseña y nos da todos los recursos del cielo y de la tierra en Cristo para que podamos vivir en esta bendición. Así es que, entendiendo estas cosas, le voy a pedir que me acompañe, por favor, en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 18, versículo 9 dice así: y por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Sigue hablando y no calles. Es muy importante que podamos entender que mientras nosotros hablamos, la autoridad y el poder del reino se manifiestan a través de nuestras vidas. Pero mientras nosotros callamos, quedamos vulnerables espiritualmente. Nosotros fuimos llamados a declarar, a gobernar, a reinar, a señorear, porque somos de Cristo y tenemos el nombre de Jesús. Pero si callamos, y estoy hablando en lo natural, quedamos vulnerables a un mundo espiritual que tiene el propósito de robar, matar y destruir. Si callamos, y ahorita vamos a entender a qué nos referimos, permitimos que el diablo haga de las suyas, permitimos que el reino de las tinieblas nos rodee, que el reino de las tinieblas se acerque, que el reino de las tinieblas insista una y otra vez, que el reino de las tinieblas nos moleste, y no fuimos llamados a eso. Así es que el Señor le dice al apóstol Pablo que era muy importante que no tuviera miedo, sino que siguiera hablando y no callara el evangelio. Mire cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así es que Dios opera no solo a través de creer, porque Dios es un Dios de fe, pero a través de hablar. Y Dios dijo que cuando nosotros creemos, es una gran bendición, es bueno. Si nosotros creemos, es bueno, es necesario. Pero si nosotros creemos en términos abstractos, es bueno. Pero si nosotros creemos y hablamos, si nosotros creemos y declaramos, es mucho mejor, porque dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia. Romanos capítulo 10, versículo 10. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que en la medida en la que confesamos, es en la medida en la que podemos introducirnos, o más bien permitir que la salvación manifieste toda su gloria, porque recuerde que la salvación es Cristo y la salvación mora en nosotros. La salvación mora en nosotros, Cristo mora en nosotros. Hemos sido salvos, somos salvos por la fe de Jesús, a través de la fe, porque es por gracia. Pero es muy importante que recordemos estas cosas. No hay manifestación en esta tierra a través de nuestras vidas si no declaramos. Con la boca se confiesa para salvación. Cuando estemos con Cristo, todo será perfecto. Cuando estemos con Cristo, no habrá obstáculos. El pecado no existirá más en nuestras vidas. Tendremos cuerpos glorificados, seremos completamente perfectos como somos en nuestro espíritu ahora, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, así seremos también cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Pero aquí y ahora,
Necesitamos permitir que lo que hay en nuestro interior, el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu recreado en la justicia y santidad de la verdad, que son uno, pueda manifestar toda su gloria y su poder. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por su Espíritu que mora en nosotros. Pero es muy importante que para que esto suceda, no solo creamos, sino que confesemos lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo dice, así como hemos creído, así hablamos. Ahora, cuando hablamos de confesión y cuando hablamos de hablar y cuando hablamos de declarar, no estamos hablando principalmente de situaciones específicas en la vida de las personas. No estamos hablando de decretar y de declarar una cosa y otra en el sentido de cosas naturales, aunque estas cosas no son exclusivas o no estamos apartados de poder participar de esta bendición, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña: si tú le dijeras a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares lo que dijeres te será hecho. Si lo dices y según lo que dices así lo has creído. Pero particularmente estamos hablando en primera instancia, de primera mano, como prioridad número uno, declarar la palabra, declarar lo que Jesús es, declarar la gloria divina y maravillosa de lo que Cristo es, Dios mismo que se hizo carne y habitó entre nosotros, declarar que Él es el camino, la verdad y la vida. Todo en torno a nuestro amado Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Recuerde, un solo Dios en tres personas. Pero es muy importante que reconozcamos, declaremos esto, que también declaremos en el nombre de Jesús la obra terminada, completa y perfecta de Cristo, y entonces empecemos también a declarar lo que la Escritura dice acerca de nosotros, de lo que somos en Él y de lo que Él es en nosotros, de lo que fuimos llamados a ser, de lo que fuimos llamados a tener, de acuerdo a la palabra. Y después el Espíritu Santo nos guiará en otras cosas. Pero el centro de nuestra declaración tiene que ver con lo que la palabra describe desde el Génesis y hasta el Apocalipsis acerca de nuestra salvación, acerca de que fuimos llamados a reinar en vida, acerca de que somos la justicia de Dios en Cristo, acerca de que somos nuevas criaturas en Cristo, acerca de que fuimos llamados, recibiendo de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de Cristo, a reinar en vida, porque somos hechura suya, dice la Escritura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que es muy importante que entendamos esto. Romanos 4:17 dice la Escritura, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Dios le habla a Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos. Recuerde, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí dice, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen o que no son como si existiera. Que llama a las cosas, que llama, habla a las cosas que no son como si fuesen ya. Y esto es en el ámbito natural, es decir, son en el ámbito espiritual y las llama en el ámbito natural porque han de manifestarse en el ámbito natural. Sara, mujer de Abraham, esposa de Abraham, era estéril y no tenía descendencia, y Dios le prometió a Abraham que le daría descendencia a través de Sara, su mujer. Y entonces Dios habló, porque recuerde que en el ámbito espiritual, en el reino de Dios, no hay escasez de nada, no hay esterilidad, no hay temor, no hay tinieblas. En el reino de Dios hay plenitud. Así como Cristo manifestó su gloria y su plenitud en esta tierra y no fue atribulado y no fue molido y no fue quebrantado, sino hasta que fue en el camino del Calvario a la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Pero en su misma vida, en sus 3 años y medio de ministerio, la misma tierra se sujetó ante su nombre. Y no solo esto, pero que dice la Escritura que Él murió y resucitó, y como fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue exaltado hasta lo sumo en su resurrección, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es muy importante que podamos nosotros creer todas estas cosas porque Dios es bueno con nosotros. Mire cómo entonces dice Romanos 4:17, porque Dios llama, Dios habla a las cosas. Salmos capítulo 33 versículo 9 dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se confirmó, porque Él habló y fue hecho.
Así es como opera el reino. Dios habla y las cosas fueron hechas. Y estamos hablando del principio. Ahora, Dios habla y las cosas fueron hechas desde la creación hasta la misma formación del hombre. Y entonces es muy importante que nosotros recordemos que declarar sigue al creer, pero es fundamental. El creer y el hablar son sustanciales en nuestras vidas. Mateo 4:4, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, cuando fue bautizado en el mismo río Jordán por Juan el Bautista y fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, dice la Escritura, y el diablo lo tentó y le dijo: si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Por eso es muy importante que nosotros primero, en primera instancia y en abundancia, aprendamos a declarar lo que está escrito, conforme a la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo. No conforme a la ley, pero conforme a la gracia y a la fe. Y dice el Señor Jesucristo, después el diablo lo vuelve a tentar y le dice que lo llevó al pináculo del templo y dice que se tirara para que los ángeles vinieran y lo sostuvieran, como dice la Escritura en el Salmo 91. En Mateo 4, que dijo el Señor Jesucristo: está escrito, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es muy importante que también reconozcamos que al final, cuando el Señor es tentado por el diablo y le dice el diablo: todos estos reinos te daré, porque todos estos reinos me fueron dados si postrado me adoras. Si postrado me adoras. Y el Señor Jesucristo le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo le dice: vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay quienes dicen que el Señor Jesucristo fue tentado en su cuerpo, fue tentado en su alma, fue tentado en su espíritu. Es decir, el diablo quiso tentarlo en las tres áreas principales de la vida de un ser humano. Recuerde que el Señor Jesucristo, 100% hombre, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, fue hecha carne. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y entonces el diablo huirá de vosotros. Por tanto, someteos a Dios. Es muy importante que, por eso hemos insistido y una y otra vez, que aún en lo que es nuestro, en las cosas físicas, estemos dispuestos a entender que no es nuestro lo que tenemos, que Dios nos lo ha dado. Es de Dios, es del Señor mismo, no es nuestro. Nosotros fuimos llamados a ser dadores, nosotros fuimos llamados a bendecir a otros, no a empecinarnos en egocentrismos para anhelar y codiciar y ser egoístas, pero fuimos llamados a dar, fuimos llamados a bendecir. Por eso es muy importante que entendamos que cuando la Biblia dice: someteos a Dios, si en lo poco somos fieles, podemos dar completamente nuestro corazón, podemos dar completamente nuestro tiempo, podemos dar completamente nuestra mente a la palabra, para que el Espíritu Santo nos revele la palabra y nos revele a Cristo, y que seamos transformados en la misma imagen del Señor Jesús. Es que dice, si nos sometemos a Dios, entonces someterse a Dios tiene que ver con la fe, es un acto de fe, es la fe puesta en acción, es la fe con obras. Así es que someteos a Dios, dice: resistid al diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? A través de hablar, a través de hablar, a través de hablar. Declarar, así como el Señor Jesucristo le dijo: escrito está, vete, Satanás, escrito está. Ahora, ¿qué pasa cuando el enemigo viene y quiere acercarse a nuestras vidas? Es muy importante que nosotros identifiquemos cuando estamos sujetos al Señor, cuando tenemos comunión con la palabra, cuando tenemos comunión en la fe, con la fe misma de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que entonces podemos escuchar su voz, quiere decir que podemos discernir. Y entonces el diablo viene y se quiere acercar a nosotros y no tiene otro propósito, aunque se vista como ángel de luz. Su propósito es hurtar, matar y destruir. Así es que el diablo viene al creyente y el creyente no escucha su voz, porque dice la Escritura que somos ovejas del Señor y escuchamos su voz y seguimos al Señor. Pero el diablo viene a hablarnos y nosotros tenemos que resistirlo. Tenemos que resistirlo. Vete, Satanás, porque escrito está. Tenemos que resistirlo. ¿Y qué sucede
sucede si el diablo se va y a los 5 minutos regresa? O el diablo se va y al día siguiente regresa. La pregunta es, ¿ya me voy a dar por vencido? Porque entonces el diablo tiene, por su insistencia, tiene más poder que yo. No, la escritura no me dice tal cosa. Me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te eches a dormir. No fuimos llamados a ser perezosos. El perezoso se echa a dormir y viene la calamidad sobre él. Pero fuimos llamados a ser diligentes. Así es que si el diablo viene nuevamente, lo resistimos nuevamente y lo resistimos nuevamente y lo resistimos nuevamente. Insistimos una y otra vez hasta que el diablo se vaya y no regrese más, al menos en esa área de nuestra vida. Es como, imagínese usted que hay un animal doméstico, digamos que un perro pastor alemán, un perro labrador, un perro de las praderas, cualquier tipo de mascota, de cualquier raza. Y usted está muy tranquilo en el patio, sentado leyendo su Biblia, y entonces viene su mascota y quiere jugar y pararse encima de sus piernas y molestarlo, porque la mascota quiere jugar con usted, pero usted le dice vete, y la mascota se va, y después vuelve a regresar y le vuelve a decir vete, y la mascota se va, y después regresa y usted le dice vete. ¿Cuántas veces le tiene que decir vete? Bueno, mientras no enseña a su mascota y usted ha decidido estar quieto, sentado, reposando, pero leyendo la escritura, tiene que insistir una y otra vez mientras el perro venga que se vaya, porque si usted no le dice que se vaya a la mascota, entonces la mascota se va a apropiar de usted y va a subirse a donde está usted, es decir, a su regazo, y usted va a ser distraído por la mascota. Bueno, eso es en términos alegóricos, pero lo que quiero decirle es que ¿cuántas veces tenemos que resistir al diablo? Mientras siga molestando, mientras siga hablando, mientras siga acercándose, tenemos que resistirlo. No se trata de que luchemos con una cuestión de incredulidad, no se trata de que lo resistamos mientras éste se presenta. Ahora déjeme decirle algo, el diablo nunca se va a presentar, al menos en la mayoría de las personas, a través de cómo él es, sino el diablo se va a presentar con enfermedad, el diablo se va a presentar vestido de enfermedad, vestido de escasez, vestido de pobreza, vestido de vergüenza, vestido de rechazo para usted. Es decir, él va a personificar un sentimiento o un síntoma que quiere hacerlo esclavo. Así es que cuántas veces tenemos que hablarle a ese síntoma, a ese sentimiento, a esa atmósfera, a esa circunstancia en la que estamos viviendo, en la que estamos atravesando. Recuerde, todo mal día, toda situación difícil, toda adversidad es algo que tenemos que atravesar. No fuimos llamados a entrar y a permanecer ahí, pero si viene la adversidad tenemos que atravesar la adversidad, es decir, desde nuestra posición en Cristo para atravesar la adversidad y después ser hallados victoriosos, ser hallados fieles. Cuando dice la escritura que después que seamos hallados fieles después de la adversidad, es porque nosotros permanecimos en la fe, porque no nos dejamos rendir, porque no nos dejamos ser llevados por la corriente de este mundo, pero caminamos en la fe. Esto es muy importante que tú y yo aprendamos a hacerlo de manera continua. Por eso es importante que declaremos. Por eso si la enfermedad toca nuestra puerta, tenemos que hablarle y decirle te vas, porque por las heridas de Cristo he sido sanado. Si la escasez viene, tú tienes que echarla fuera, porque te dice, a mí me fue declarado que la bendición de Dios está sobre mí y me dio el poder para hacer las riquezas, y Dios lo que me ha dado no es mío, yo soy administrador de la gracia del Señor, y Dios me llamó a estar satisfecho en todo para que la misma gracia abunde para muchas buenas obras. Si la escasez viene a mí, si la pobreza viene a tocar mi vida, entonces yo tengo que aprender a declarar lo que Dios ha hecho en mí y a actuar. Por ejemplo, alguien, y lo hemos dicho una y otra vez, alguien que está sufriendo escasez necesita aprender a dar, ser generoso al dar, no mitigar o no mermar su actividad de ser generoso por causa de que está habiendo un problema. Siempre debe tener oportunidad de dar, porque fuimos llamados a ser una bendición para todos. Así es que en cualquier situación que el diablo venga a tocar a su vida, usted necesita hablar y resistirlo. Así opera el reino de Dios. Por eso el diablo ya no molestó más al Señor Jesucristo. Por eso los demonios salían en el nombre de Jesús.
Por eso los demonios inclusive reconocían la autoridad del nombre de Cristo. No sé si usted recuerda cuando el centurión le pide al Señor Jesucristo que sane a uno de sus siervos que estaba muy enfermo, a punto de morir, y el Señor Jesucristo decide ir a la casa del centurión, pero el centurión le dice: no soy digno de que vengas a mi casa, pero yo soy hombre que está bajo autoridad y tengo autoridad. Y el centurión dice en esta expresión: yo le digo a ese, ven, y viene, y aquel ve y va, y aquel le digo, haz, y hace. Y el Señor Jesucristo se maravilló. ¿Por qué? Porque el centurión había entendido que el poder de las palabras tiene que ver con autoridad, tiene que ver con ver que las cosas sean manifestadas. El centurión hablaba y los soldados le obedecían. Así es que el Señor Jesucristo daba la palabra y nada podía resistirse ante la autoridad y el poder de la palabra. Y si el mismo centurión sabía lo que él era y hablaba basado en lo que él sabía que era, alguien que estaba en autoridad porque había sido puesto bajo autoridad, y él asimismo era obediente a la autoridad que le había sido puesta encima, pero él sabía quién era y la identidad y la autoridad que tenía para hablar. El mismo Señor Jesucristo se maravilló porque el mismo centurión entendió cómo operaba el reino. Y el Señor Jesucristo nos enseña que así opera de una manera maravillosa a tu favor y a mi favor el reino. Por eso el Señor Jesucristo nos dio un nombre que es sobre todo nombre, y nos dio su Espíritu Santo y la unción para que nosotros operemos. Pero recuerde, no es suficiente creer. Si crees es bueno, pero necesitas hablar, creer y hablar, entonces será mucho mejor. Por eso hay cosas que a veces no podemos conquistar si no hablamos y declaramos. Dice Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua. Muerte y vida está en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Y es muy importante que entendamos que en lo negativo podemos comer del fruto de la lengua. Si nosotros hablamos maldición, aquellos padres que hablan maldición a sus hijos: eres un burro en la escuela, eres tal para acá, y de manera negativa están causando que sus hijos sean oprimidos por el diablo, oprimidos por la sociedad, oprimidos por las circunstancias. Pero no fuimos llamados a usar nuestra lengua, porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. No fuimos llamados a usar nuestra lengua de manera negativa, sino de manera positiva. Por eso es importante declarar la palabra. El apóstol Pablo nos enseña, por ejemplo, en Efesios, que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que hablar la palabra. Mateo 12:37 dice: porque por las palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Somos la justicia de Dios en Cristo. Podemos hablar en el nombre de Jesús y lo que declaremos tiene autoridad. Si tú crees lo que dices te será hecho, dice la Escritura, el Señor mismo, el Señor Jesucristo. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto hablamos. Tu silencio puede dar permiso al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. Tu silencio le puede dar permiso al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. Aquel que recibe una afrenta, aquel que recibe un ataque y no hace nada al respecto, pero en este caso, hablando de la maldad, hablando del diablo, Dios nos enseña en su palabra que tenemos que resistirlo, y esto es declarando la palabra y declarando al diablo que se vaya. Viene el diablo vestido de enfermedad a causar síntomas, y tú le dices a la enfermedad: te vas, porque escrito está, por las heridas de Cristo ya he sido sanado. Escrito está, Él mismo, Cristo, llevó en su cuerpo todos mis pecados sobre el madero, para que yo, muerto el pecado, viva a la justicia de Dios, porque por su herida ya he sido sanado. Escrito está, Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. El castigo para darme paz fue sobre Él, y por su llaga ya he sido curado. Escrito está, Él envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina, de su destrucción. Escrito está, la palabra es sanidad a mis huesos. Eso es lo que tengo que aprender a declarar. Muy bien, así es que es muy importante que aprendamos a hablar y a declarar lo que hemos creído. Cuando el temor viene a tu vida,
tú tienes que declarar con vigor, en fe. Escrito está, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es muy importante que para hablar correctamente conozcamos la palabra y la creamos y la entendamos correctamente. Esto es fundamental. Déjeme le digo, Lucas 10:17 dice así: los 70, Jesús envió a 70, regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Aunque esto era una víspera de lo que iba a suceder, porque el Señor Jesucristo les dio la autoridad a ellos. El Señor Jesucristo aún no iba a la cruz, pero Él, habiendo resucitado, nos dio su nombre, su poder, su autoridad y la unción de su Espíritu Santo. Tenemos la autoridad. El mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, dijo: toda autoridad me ha sido dada, y Él nos la entrega a nosotros. Así es que es muy importante que podamos entender estas cosas y entender que tú y yo fuimos llamados a cada uno de nosotros en Cristo estar a cargo de nuestras vidas, como si nuestra vida fuera un gran barco y nosotros estamos a cargo del barco. Somos los capitanes y nuestra boca, nuestra lengua es el timón que dirige el barco en las cosas del Espíritu. Cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, nuestra boca se convierte como el timón de gracia, de sabiduría, al hablar y declarar la palabra de Cristo. Dice la Escritura en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante en contra tuya en juicio. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Así que es muy importante que nosotros declaremos, condenemos toda lengua que se levanta. Recuerda que la higuera, cuando mostró hojas pero no tenía higos, le habló al Señor, y el mismo Señor Jesucristo le respondió. Dice la Escritura, le respondió como si la higuera le hubiera hablado. Señor Jesús le respondió y le dijo: nadie de ti comerá fruto jamás. Y por eso la higuera se secó, porque el Señor maldijo la higuera con su boca. Así es que es muy importante que tú maldigas todo aquello que viene en contra de ti. No estoy hablando de las personas, estoy hablando de las situaciones, del diablo, de la enfermedad, inclusive del pecado. Es muy importante que podamos caminar en esta libertad. Así es que, ¿quién quieres que esté a cargo de tu vida? ¿El diablo? ¿Quién quieres que dirija el barco de tu vida? ¿Un doctor? ¿Un psicólogo? ¿La enfermedad? ¿La escasez? ¿El rechazo? ¿La vergüenza? ¿La tribulación? ¿El miedo? ¿El egoísmo? ¿El egocentrismo? ¿La idolatría? ¿El dinero? ¿La vanidad? ¿El amor a las cosas superfluas? ¿O quieres que el Señor Jesucristo mismo sea Señor de tu vida? Si tú has entendido y crees que el Señor Jesucristo te llamó a gobernar tu vida, es decir, que Él quiere gobernar nuestras vidas, entonces tienes que entender que tú y el Señor son uno, y que fuiste llamado, no en el egoísmo, sino en Cristo, a gobernar tu vida. Cuando tú aprendes a creer la palabra y a confesar la palabra según la necesidad lo demande. Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante, ya leímos o ya declaramos esto, donde el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice. Por eso tenemos que creer la palabra y hablar la palabra. Lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, hablando, creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, de nuestra declaración. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de lo que declaramos y confesamos. Salmos capítulo 107, versículo 9. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción y de su ruina. Él envió su palabra, Él envió su palabra. Por sus heridas somos sanos. Él envió su palabra. Nosotros tenemos que hablar la palabra en el nombre de Jesús. Romanos 5:17. Fuimos llamados a reinar en vida. Y si quieres reinar en vida, un rey necesita declarar, un rey necesita resistir, un rey necesita creer en justicia y hablar para salvación.
Josué capítulo 1 versículo 8, este libro de la ley no se aparte de tu boca, le dice el Señor, para que hagas conforme a lo que él está escrito, de día y de noche medita en él, nunca se aparte de tu boca. Eso es meditar, de día y de noche medita en él, nunca se aparte de tu boca, para que hagas conforme a lo que él está escrito y entonces prosperes en todo tu camino y tengas éxito. Salmo 22:3. Aquí hay algo muy interesante porque dice la escritura: tú eres santo y tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Cuando tú alabas, tú declaras. Por eso es importante que si vamos a cantar, si vamos a alabar, hablemos lo que la palabra de Dios dice. No ese tipo de cantos que no hablan nada acerca de la escritura, pero tenemos que ser sabios en lo que cantamos y empezar a cantar y a declarar lo que es bíblico, lo que es de la palabra y lo que se sujeta a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a la abundancia de gracia y al regalo de su justicia. Pero dice que cuando hablamos y declaramos alabanzas, dice, porque dice que tú te entronas en medio de las alabanzas de Israel, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Es decir, la manifestación del poder de Dios empieza a florecer a través de tu vida cuando tú alabas, cuando tú exaltas. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Fíjase, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, firmes en la declaración de lo que es Cristo Jesús y la salvación. Así es que termino con esto. Dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito por el cual la envié. Dios nos dio su palabra y no fue diseñada para no dar fruto. Dios envió su palabra y fue diseñada para dar fruto y mucho fruto. Dice: así es mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Pero usted ahora es testigo de Cristo. Usted es la boca del Señor. Así es que si usted tiene valentía, usted también, no solo entendiendo que la palabra de Dios es poder, pero que cuando usted pone la palabra de Dios en su boca, usted no solo está declarando lo que Dios ya dijo, pero usted está poniendo en armonía lo que Dios dice, y el fruto se manifestará cuando usted lo declara, porque usted no está hablando su palabra. Por eso es muy importante que entendamos esto, pero está hablando la palabra de Dios que nos fue dada, que está escrita y que la podemos poner en nuestra boca. Pero es importante que podamos entender que no solo debemos de poner la palabra en nuestros ojos, pero en nuestra boca y en nuestros oídos, para meditar de día y de noche en nuestros ojos, en nuestra boca y en nuestros oídos, hasta que se conciba, se renueve la mente y se concibe en el corazón para dar fruto. Así es que la palabra del Señor no regresa a él vacía, sino que la palabra hace lo que fue diseñada a hacer, realizando lo que desea y logrando el propósito por el cual le envié, dice el Señor. Así que usted puede hablar la palabra de Dios. No es su palabra, la palabra de Dios, y usted puede decir: así es la palabra que sale de mi boca, es la palabra de Dios que sale de mi boca. No volverá a mí, usted puede ponerse en el lugar de Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Dios ha deseado, que yo deseo también, y el propósito por el cual Dios me la dio y yo la declaro, regresará a mí con fruto, porque lo digo por fe en el nombre de Jesús, en la autoridad y el poder del nombre de Cristo. Gracias, Señor Jesús, bendito seas por siempre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Señor, te damos gracias porque tú nos das tu palabra y nos enseñas a declararla, a hablarla, a predicarla, a enseñarla, a declararla. Así es la palabra que sale de nuestra boca, Señor, tu palabra, que no regresará a nosotros vacía, porque si no regresa a ti vacía, no regresa a nosotros vacía, sino que causará el propósito por el cual tú nos la diste y nosotros la hablamos, la declaramos, y la palabra es enviada y regresa con fruto y más fruto y mucho fruto, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo, en Cristo, en Cristo, sabiendo que somos más que vencedores y la justicia de Dios en Cristo. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. De celebración, cantemos